Dios sea bendito, estimados estudiantes. En el siguiente video vamos a hablar acerca de la reproducción en animales, en el cual cierta información ustedes también la podrán observar en sus textos desde las páginas 184 hasta la página 192 de sus textos de biología. Para comenzar, vamos a hablar acerca de la reproducción. Como en unidades anteriores nosotros ya hablamos acerca de la reproducción, que existen dos tipos de reproducción, la que son de manera sexual y de manera asexual. De manera sexual se utilizan los gametos tanto femeninos y masculinos, en el cual por parte de los gametos masculinos son 23 cromosomas y de los femeninos de igual manera 23 cromosomas, y para formar el ser se necesitan los 46 cromosomas. En cuanto de la manera sexual, aquí nosotros vamos a ver diferentes tipos, lo cual solo necesitan la interacción de un individuo. Por ejemplo, lo que son la gemación. Aquí nosotros podemos observar en este gráfico que la gemación es a partir de la célula madre, la membrana plasmática comienza a ensancharse y lo que forman dos células hijas, es decir, que no necesita la intervención de otra célula, sino que de la célula madre comienza a generar dos células hijas. También lo que tenemos es el caso de la hidra de agua. En esta imagen nosotros podemos observar que de la hidra de agua comienza a salir una yema al lado de esta hidra. Esta yema comienza a tener su desarrollo hasta que está madura y nace una nueva hidra. También tenemos otro tipo de manera asexual, que es la esporulación. La esporulación viene a ser en el caso de los hongos helechos, que estos tienen esporas en el cual ellos con la ayuda del viento, estas esporas son sueltas en el aire y caen al suelo y generan un nuevo individuo. Es decir, que estas esporas vuelan, caen en el suelo y siembran un nuevo individuo. También lo que es la multiplicación vegetativa. Esta multiplicación vegetativa es en cuanto a las plantas, que de cualquier parte de la planta que se siembre se podrá dar un nuevo individuo. Por ejemplo, como son los tabernáculos, los papas, que se puede sembrar una parte de una papa o también conocida como patata, se siembra y genera una nueva planta. De igual manera, de los bulbos, como son el ajo o las cebollas. En el caso del ajo se siembra un dientecito de ajo y genera otro nuevo individuo. Es así como en la multiplicación vegetativa de cualquier parte, fragmento de una planta, genera otra nueva planta. En cuanto también a la división múltiple, esta división múltiple es un claro ejemplo en las estrellas de mar. Esta estrella de mar, al momento que se le corta un fragmento o una extremidad, esta extremidad comienza a dar origen a un nuevo ser. Aquí, chicos, como también en las clases anteriores ustedes me preguntaban, también pasa lo mismo con las lagartijas. No, en cambio en las lagartijas lo que se sale es la cola, pero esta cola no genera un nuevo individuo. Esta cola ya viene a ser un desecho, y la lagartija completa es lo que origina una nueva cola. En cambio, en esta división múltiple, la estrella de mar se le pierde una extremidad. Esta extremidad genera otra nueva estrella de mar. Y la estrella de mar que quedaba sin una extremidad solo vuelve a regenerarse nada más. Como podemos ver aquí en este gráfico, un claro ejemplo.
Nosotros ahora nos vamos a enfocar en lo que es la reproducción sexual en cuanto a animales. La reproducción sexual en cuanto a animales también se da según los huevos. Aquí no se clasifican en tres, lo que son ovíparos, ovovivíparos y vivíparos. Los ovíparos son los huevos expulsados, son animales que nacen por medio de huevos. Los ovovivíparos, en cambio, son individuos que tienen los huevos en el interior de la hembra, como por ejemplo, aquí podemos ver los caballos de mar, que estos caballitos de mar tienen los huevos dentro de la hembra, hasta el momento que ellos ya salen de la hembra ya completamente ya hecho el individuo. Es decir, que aquí en el interior de la hembra pasan los huevos, se rompen los huevos y al momento de que estos ya están ya reproducidos, ahí es lo que la hembra expulsa estos individuos ya completamente formados. En cambio, los vivíparos son los que nacen del vientre de la madre. Sí, como son, claro ejemplo, los mamíferos. Nacen del vientre de la madre. No olviden, chicos, por favor, que los ovíparos nacen por medio de huevos, como son los reptiles, los pollos, las aves, las tortugas, etc. En cambio, los ovovivíparos son individuos que tienen los huevos dentro de sí, como los caballitos de mar, y también otro claro ejemplo son los tiburones. Y los vivíparos, en cambio, son los que nacen del vientre de la madre, como son los mamíferos. En la reproducción sexual, también aquí ocurren varias fases, que son llamadas fases de la embriogénesis, en el cual aquí va formándose lo que es ya el embrión hasta el momento que esté listo para ser un nuevo ser. Primero, ¿qué es la embriogénesis? Se denomina el proceso que inicia después de la fertilización de los gametos para dar lugar al embrión. El embrión viene a ser un óvulo fecundado. Es decir, que la embriogénesis viene después de lo que es el proceso de la fecundación. La fecundación es un proceso en el cual intervienen los gametos masculinos y los gametos femeninos. También es muy importante conocer acerca de los tipos de óvulos de cada especie que se clasifican de acuerdo a la cantidad y disposición espacial del vitelo. El vitelo viene a ser un conjunto de sustancias nutritivas que se encuentran almacenadas dentro de un huevo u óvulo, en el cual este vitelo aporta con nutrientes para sustentar el embrión en las primeras etapas. Aquí podemos ver la clasificación del vitelo, clasificado por la cantidad y distribución, en el cual se clasifican en isolecito, mesolecito, telolecito y centrolecito. El primero es isolecito, en el cual, como podemos ver en la siguiente imagen, este isolecito es igual y poco vitelo y también tiene una distribución uniforme. ¿Por qué uniforme? Porque podemos ver que se encuentra alrededor, todos esos nutrientes alrededor de este huevo u óvulo. Nosotros también aquí podemos ver lo que son el mesolecito, que esta es una parte desigual. ¿Por qué desigual? Porque tiene una cantidad moderada y concentrada en el polo vegetativo, es decir, en el polo que se encuentra en la parte inferior. Aquí nosotros también conocemos lo que son polo superior, viene a ser esta partecita que está denominada aquí con esta flecha como polo animal, y el polo inferior como el polo vegetativo. Ya el telolecito, en cambio,
esta es una forma discoidal porque la mayor cantidad y concentración está en el polo vegetativo. Aquí podemos ver la mayor cantidad de todos estos nutrientes están directamente en el polo vegetativo o en el polo inferior. Y en cuanto a al centro lecito, que viene a ser de una manera superficial porque se encuentra la masa concentrada en el centro del vitelo. Aquí podemos observar que toda esta masa se encuentra dispersa en el centro del vitelo. Vamos a hablar acerca de las fases ya de la embriogénesis. Como primer punto son la gametogénesis. Esta gametogénesis es la producción de células sexuales a través de la división meiótica de óvulos y espermas. Aquí comienza ya las divisiones que nosotros antes hablamos, que son la meiosis y mitosis. En cuanto a la fecundación, nosotros aquí podemos ver dos tipos de fecundación. En cuanto a lo que se refiere, esta fecundación es interna y también encontramos la fecundación externa. La fecundación interna es cuando el macho deposita los espermatozoides en el interior de la hembra. En cuanto a la fecundación externa, es cuando la hembra expulsa los óvulos fuera de su cuerpo. El encuentro con los espermatozoides se produce en el interior. Como por ejemplo podemos ver en esta imagen, un claro ejemplo son los peces, que las hembras liberan los óvulos en el agua y los machos expulsan los espermatozoides cerca de donde están los óvulos. Y esto, en este caso, ya ocurre la fecundación externamente. Para que exista la fecundación es muy importante conocer en los animales dos procesos, que son el celo y el cortejo. El celo es una época en la que los animales sienten el deseo de reproducirse. Durante este periodo, muchos machos intentan diversas maneras de atraer a la hembra para poder reproducirse. En cuanto, aquí como por ejemplo podemos ver en las ranas, un claro ejemplo es el sonido que ellas realizan para atraer a la hembra. En cambio, el otro proceso es conocido como el cortejo, que es un comportamiento que los animales emplean para atraer a una pareja. Este recibe el nombre de cortejo. Por ejemplo, el macho intenta llamar la atención de las hembras, como por ejemplo podemos ver en esta imagen el pavo real. El pavo real abre sus alas para que la hembra vea su colorido que él tiene para llamar la atención. Y el macho que tenga mejor coloración, mejor plumaje, va a ser el que pueda reproducirse. Estos dos procesos son muy importantes para que se realice la fecundación en los animales. Como tercera fase encontramos la segmentación, que esta segmentación son serie de divisiones mitóticas en un corto tiempo, que dará como resultado un conjunto de células dentro de un óvulo. Como podemos ver aquí en la imagen, podemos ver que la célula se va dividiendo hasta generarse lo que es la blástula, que estos vienen a ser los procesos ya de origen ya de un ser vivo. En cuanto a la gastrulación, esta etapa da lugar a otras capas de células germinales que darán lugar a diferentes tejidos y órganos en el individuo, la cual genera 3 capas, lo que son el ectodermo, el mesodermo y el ectodermo.
El ectodermo dará origen a capas externas de la piel y al sistema nervioso. En cuanto al mesodermo, dará origen al sistema muscular y a los órganos sexuales. También se originan las capas de los vasos sanguíneos del sistema circulatorio. En cuanto a lo que es el endodermo, que viene a ser esta partecita amarilla, eso dará origen al tubo digestivo con sus glándulas secretoras. Esto es lo que ya comienza a formarse el nuevo individuo o el nuevo ser. Otra fase es la organogénesis. La organogénesis es la formación de los órganos ya en el individuo. Aquí también forman lo que son los esbozos primarios y los esbozos secundarios, que dan origen a células complejas que ayudan a la formación de este nuevo ser. También una de sus funciones es que el cuerpo sufre alargamiento de sus extremidades. Y también aquí ya podemos observar y evidenciar lo que es la cabeza y el tronco. Y por último, en cuanto a la diferenciación histológica, esta diferenciación histológica da paso a la formación de tejidos que ya ayudan a lo que es a la diferenciación de sus funciones. Como estábamos hablando de la reproducción en animales, en la siguiente diapositiva nosotros vamos a ver cómo es la reproducción en los diferentes grupos de vertebrados. Como ustedes saben, los vertebrados se clasifican en anfibios, reptiles, aves, mamíferos. Y también vamos a hablar ahorita de los anfibios. Los anfibios son vertebrados ovíparos. Como mencionábamos, los ovíparos nacen por medio de huevos. Las hembras depositan sus huevos en el agua o zonas húmedas. Aquí en esta imagen podemos ver que los sapos y ranas tienen una fecundación externa y también sufren de metamorfosis. ¿Qué es la metamorfosis? Es una etapa en la cual ellos pasan de huevos, pasan a larvas y después a renacuajos y después a una rana adulta. Aquí podemos observar las diferentes etapas. De igual manera, en este video, cómo sufre la metamorfosis del sapo para llegar a ser adulto. En cuanto a otro grupo que son de anfibios, son las salamandras. Estas salamandras tienen en cambio fecundación interna y presentan una metamorfosis un poco más sencilla que el de las ranas. Y en cuanto a las salamandras, que también vienen a ser del grupo de los anfibios, pueden ser ovíparas y también vivíparas. Es decir, que ovíparas nacen de los huevos y vivíparas del vientre de la madre. Dependiendo de la especie, ellos pueden ser ovíparas y vivíparas. En cuanto al grupo de los reptiles, la fecundación es interna y la mayoría de los reptiles son ovíparos, es decir, que nacen de huevos. Pero algunas de las especies de serpientes o lagartos son ovovivíparos. Los reptiles normalmente depositan sus huevos en sus nidos excavando la arena, en la tierra o sobre las hojas. Algunos de estos reptiles tienen lo que son cuidado parental. ¿Qué es el cuidado parental? Es un proceso en el cual los padres de los huevos son los que se hacen cuidado, protegen a los huevos durante todo el periodo de que los individuos están en el huevo para que ningún otro animal pueda devorárselos o se pueda alimentar de ellos.
Un claro ejemplo son las pitón o también algunas hembras de cocodrilo o machos. En cuanto a los peces, son animales ovíparos porque ponen los huevos de los que nacen las crías. Como ya explicábamos anteriormente, ellos depositan sus gametos fuera en el agua, lo que estos gametos en el agua se encuentran y lo que produce es un nuevo ser. Por eso que el proceso en sí es que los machos se sitúan cerca de los huevos de las hembras. Cuando éstas liberan los huevos en el agua, los machos expulsan sobre ellos los espermatozoides y los fecunda. En general, los padres no cuidan de los huevos, por lo que ellos ya no vendrían a tener un cuidado parental. En cambio, también otro tipo de peces son los caballitos de mar, que ellos en sí transportan los huevos en la bolsa que tienen en el vientre. Pero además, el padre es el encargado de llevar los huevos y cuidarlos hasta que ellos salgan del vientre. También el grupo de las aves presentan una fecundación interna y son ovíparas, que nacen de los huevos. La mayoría de las especies, la hembra deposita los huevos en un nido, que estos nidos son preparados ya por los padres. En cambio, hay otras especies como el pingüino emperador, que sujeta el huevo sobre sus patas y las calienta hasta que el huevo o el nuevo ser nazca. Y por último, el grupo de los mamíferos, que también son incluidos en el grupo de los vertebrados. Todos los mamíferos presentan reproducción sexual con fecundación interna, es decir, que interactúan los gametos masculinos y femeninos. Y todos son vivíparos, es decir, que nacen del vientre de la madre. Aquí nosotros, los seres humanos, también nos incluimos, y en el cual, en todos estos procesos que son de los vertebrados, es lo que ocurre en las fases de embriogénesis, el cual primero es la fecundación y comienza cada una de las fases hasta llegar a la formación de tejidos. En los mamíferos, el embrión se desarrolla en el útero dentro del cuerpo materno, donde se encuentra también lo que es conocida la placenta, que esta es un órgano que permite el paso de sustancias entre el cuerpo de la madre y el de la cría, en este caso, que está desarrollándose. Es por eso que el alimento y el oxígeno pasan así de la madre al embrión a través de la placenta, y las sustancias de desecho lo hacen al revés. Es decir, del embrión a la madre. Esta que se encarga ya de eliminarla. En cuanto al cordón umbilical, une el embrión con la placenta. También una de las reproducciones más sencillas son la de los insectos. La mayoría de especies de insectos tienen las fases larvaria que transcurren en el interior del cuerpo de la hembra, y el insecto se convierte en pupa al nacer, es decir, que pasa de larva y comienza un nuevo individuo, de huevo a larva y un individuo. La mayoría de especies de insectos ocurre este tipo de reproducción, como podemos ver en la siguiente imagen. Con eso finalizamos el video de reproducción en animales. Muchas gracias por su atención, estimados estudiantes, y una bendecida semana.